Empate que deja la zona de arriba más apretada que nunca, tan solo un punto de separación entre los tres primeros clasificados. Gran partido que se vivió en Cornellá, ambos equipos justificaron su lugar en la tabla. El encuentro arrancó fuerte para los hombres de Enrique García. En la primera aproximación consiguieron el primer gol, fue obra de Xavier Pedro. No se veía el juego de los hombres de Carlos Cebrián y a los 25 minutos de juego Iván Alcaide marcaba el segundo para el Cornellá. A partir de aquí los visitantes no bajaron los brazos y un minuto más tarde Roger recortaba diferencias 2-1. Gran esfuerzo el que estaba realizando el Athletic Sant Just, que antes del descanso consiguió igualar el encuentro. Sergi fue el encargado de poner las tablas 2-2. Con empate en el luminoso y un ligero dominio verde, finalizó la primera mitad. La segunda parte arrancó dominada por los locales, mantenían la posesión del esférico y gozaban de buenas ocasiones. La portería y defensa visitantes estaban excelentes. Pasaban los minutos y continuaba el empate. Sin embargo, en el minuto 65, un penalti transformado por Roger, que significaba su segundo gol, ponía por delante al Athletic Sant Just 2-3. Se llegaba a la recta final del encuentro y no había nada decidido. En la última jugada del choque y tras un bote neutral, el Cornellá aprovechó para marcar el tercer y definitivo empate a 3. Fue un gol muy polémico, ya que el balón debió ser para los visitantes. Finalmente, hubo reparto de puntos en un partido vibrante. La parte de arriba queda más ajustada que nunca y Cornellá y Athletic deberán vigilar al tercer clasificado, la Ciudad Cooperativa. Bueno, Andrés, empate en el último minuto contra el líder. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, creo que hemos sido superiores en todo el partido, incluso después de la expulsión. Creo que hemos mantenido el dominio del partido y hemos podido llevarnos la victoria. Y bueno, este punto puede ser importante de cara a llevarnos la liga. La última jugada, gol de Xavi, ¿cómo lo has visto? Creo que no deberían protestar por esa jugada porque es un balón que está en juego y que el árbitro quita porque es una falta, que tiene que haber una falta entre los jugadores que se, por una desconsideración. Porque es un balón que está vivo y que se puede luchar. No creo como el Sánchez que es una Bueno, Xavi, empate en el último minuto. ¿Cómo has visto el partido hasta la última jugada? Bueno, ha sido un partido muy disputado, donde nos hemos avanzado con 2 goles, pero después nos han empatado y penalti y expulsión, pero bueno, hasta igualado. Y tú, autor del último gol, ¿cómo has visto la jugada de tu gol? Ha sido un bote neutral, el árbitro me ha dicho que vaya, la he luchado, la he ganado y he seguido la jugada y he marcado. Bueno, y era un empate en el último minuto. ¿Cómo has visto el partido hasta la última jugada? Bueno, primero ellos han salido bastante más a que nosotros. Se nos han avanzado 2-0 y tenían bastante duro el partido. Y bueno, así al final de la segunda parte pues nos hemos puesto un poco más las pilas, nos hemos aprovechado de los errores defensivos que han hecho y bueno, nos hemos ido al descanso 2-2. Y luego en la segunda parte yo no he visto muy bien la jugada.
Ya que hablas de la última jugada, ¿qué ha pasado de la última jugada? Pues nada, bueno, era un balón